¿Te has preguntado alguna vez qué siente un corazón cuando incluso su propia familia lo abandona en el momento más frágil de su vida? En el frío pasillo de un hospital, una anciana de cabello canoso aprieta entre sus manos temblorosas un pequeño rosario desgastado. Fue dejada allí, como quien se deshace de algo que ya no considera importante, sin miradas de despedida, sin promesas sinceras de regreso, solo un silencio que dolía más que cualquier herida en su cuerpo. Pero había algo que aún no le habían arrebatado: su fe. Y aquella noche, cuando todos dormían y el vacío parecía más fuerte que sus fuerzas, ella rezó a la Virgen María con el alma rota, no para ser curada, sino para no morir olvidada. Lo que ocurrió después conmovió no solo los pasillos de ese hospital, sino también el corazón de todos los que escucharon su historia. Si tú también crees que la fe puede despertar el amor donde solo hubo abandono, suscríbete al canal, deja tu like y quédate conmigo hasta el final. Esperanza tenía 72 años. 72 años de una vida tejida con sacrificios silenciosos, abrazos que nadie recordaba haber recibido y una fe que nunca había dejado de latir dentro de su pecho. Pero en aquella habitación fría del Hospital San Rafael, todo lo que había construido parecía haberse desvanecido como humo en el aire. Había llegado al hospital una semana atrás. Un dolor agudo en el pecho la había hecho caer en la cocina de su pequeña casa y su hija Claudia, con rostro tenso y voz apurada, había llamado a la ambulancia. Durante los primeros 2 días, Claudia había visitado brevemente, siempre con el teléfono en la mano, siempre mirando el reloj. El tercer día llegó apenas unos minutos. El cuarto día no llegó. Y al quinto día, cuando Esperanza preguntó por ella a una enfermera, recibió solo una mirada incómoda y un silencio que lo decía todo. Nadie preguntaba por Esperanza. Ningún nombre aparecía en la lista de visitas, ningún teléfono sonaba junto a su cama. Era como si el mundo hubiera seguido girando y ella simplemente hubiera dejado de existir para quienes más amaba. Las enfermeras pasaban rápido frente a su habitación. Los médicos revisaban la ficha con eficiencia mecánica. Nadie se quedaba más de lo necesario. Nadie preguntaba cómo se sentía realmente, porque en un hospital lleno de urgencias, ¿quién tiene tiempo para el dolor invisible de una anciana que nadie reclama? Esperanza pasaba las horas mirando el techo blanco, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante de otras familias reunidas en habitaciones vecinas. Risas, conversaciones, abrazos, todo lo que a ella le faltaba. Sobre la mesita de noche, junto al vaso de agua que casi nunca tocaba, descansaban 2 objetos que había traído consigo: un rosario de cuentas desgastadas, color café oscuro, con el crucifijo ligeramente torcido por el paso del tiempo, y una pequeña imagen de la Virgen María, de apenas 5 centímetros de alto, envuelta en un manto azul descolorido. Esa imagen no era un simple recuerdo, era el último pedazo tangible de un amor que ya no estaba. Su esposo, Tomás, se la había regalado hacía 45 años, cuando su hija Claudia tenía solo 3 años y luchaba contra una meningitis que los médicos consideraban casi imposible de vencer. Esperanza había rezado durante días enteros frente a esa misma imagen. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Había prometido lo imposible a cambio de la vida de su hija, y Claudia se había curado. Contra todo pronóstico, contra toda lógica médica, la pequeña había abierto los ojos una mañana, había sonreído y había dicho con voz débil: «Tengo hambre, mamá». Tomás había abrazado a Esperanza aquella tarde, con lágrimas rodando por su rostro curtido, y le había susurrado al oído: «Fue tu fe, fue tu amor. La Virgen escuchó tu corazón». Desde entonces, esa imagen nunca había salido de las manos de Esperanza, ni cuando Tomás murió 12 años atrás de un infarto fulminante, ni cuando Claudia, ya adulta, comenzó a distanciarse lentamente, siempre ocupada, siempre con prisa,
siempre con excusas que dolían más que cualquier reproche directo. Y ahora, en aquella habitación vacía, Esperanza sostenía la imagen con dedos temblorosos y miraba el rostro sereno de la Virgen como quien mira a la única amiga que le queda en el mundo. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Las luces del pasillo parpadeaban levemente. Una enfermera joven pasó frente a su puerta, lanzó una mirada rápida y siguió de largo. Esperanza cerró los ojos. ¿Qué queda de una vida cuando incluso aquellos por quienes diste todo ya no recuerdan tu nombre? Pensó en Claudia, en la niña que había sido, en la mujer que se había vuelto, en las llamadas cada vez más espaciadas, en las visitas que se convirtieron en compromisos incómodos. En el día en que Claudia, con voz firme pero fría, le había dicho: «Mamá, ya no puedo seguir cargando con todo esto. Necesito vivir mi vida». Como si el amor de una madre fuera una carga. Como si los años de desvelos, sacrificios y oraciones fueran un peso del que había que liberarse. Esperanza apretó el rosario contra su pecho. Sentía el cuerpo cansado, pero más cansada estaba el alma, porque el cuerpo puede sanar con medicinas y reposo. Pero el alma solo sana cuando alguien la mira con amor, y en ese hospital nadie la miraba. La noche cayó lentamente sobre la habitación. Las sombras se alargaron. El frío del aire acondicionado se hizo más punzante. Esperanza jaló la sábana delgada hasta los hombros, pero no sirvió de mucho. El frío que sentía no venía de afuera, venía de adentro. Se preguntó si alguien notaría si dejaba de despertar, si Claudia vendría al funeral, si alguien lloraría junto a su tumba, o si simplemente sería un trámite más, una firma en papeles burocráticos, un nombre que pronto sería olvidado. Cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a brotar. Pero no pudo. Una cayó lentamente por su mejilla arrugada, luego otra, y otra más. Y en medio de ese llanto silencioso, sosteniendo la imagen de la Virgen María con ambas manos, Esperanza susurró con voz quebrada: «No me dejes morir sola. Por favor, que alguien recuerde que existí. Que alguien recuerde que amé». Afuera el mundo seguía su curso, pero dentro de aquella habitación oscura, un corazón roto acababa de elevar la oración más dolorosa que puede pronunciar un alma humana. La oración de quien ya no pide ser curada, sino simplemente ser recordada. Y lo que estaba por suceder cambiaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que cruzarían su camino en los días siguientes. Esperanza no logró dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos llegaban como olas implacables, arrastrándola hacia un pasado que dolía tanto como el presente. Recordó el día en que conoció a Tomás. Tenía 23 años. Él era carpintero, con manos fuertes y mirada suave. Se habían encontrado en la misa dominical de una pequeña iglesia de barrio, y él le había ofrecido su asiento con una sonrisa tímida. 3 meses después, Tomás le pidió matrimonio con un anillo sencillo que había tallado él mismo en madera. No tuvieron mucho, nunca lo tuvieron, pero tuvieron amor, y durante años eso fue suficiente. Cuando nació Claudia, Esperanza sintió que su vida finalmente tenía un propósito completo. Era una niña de ojos grandes y risa contagiosa, que llenaba la casa de luz incluso en los días más grises. Tomás trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para que no les faltara nada. Y Esperanza se entregaba por completo a cuidar de su familia, a cocinar con lo poco que tenían, a coser la ropa remendada una y otra vez, a rezar cada noche para que Dios los mantuviera unidos. Pero entonces llegó aquella fiebre. Claudia tenía 3 años cuando comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Al principio, Esperanza pensó que era algo pasajero, pero en cuestión de horas, la niña comenzó a convulsionar. El hospital confirmó lo peor: meningitis bacteriana. Los médicos hablaban en voz baja, con rostros serios, con palabras que sonaban a sentencia. Esperanza se arrodilló frente a la imagen de la Virgen María que Tomás había colocado junto a la cama de hospital de Claudia, y rezó como nunca antes lo había hecho.
Rezó hasta que la voz se le quebró, hasta que las rodillas le dolieron, hasta que las lágrimas mojaron el suelo frío. No comió durante 3 días. No durmió, solo rezaba. Y Tomás, viendo la desesperación de su esposa, salió una tarde y regresó con aquella pequeña imagen de la Virgen María envuelta en un manto azul. La había comprado en una tienda de artículos religiosos con el último dinero que tenían ahorrado. «Llévala siempre contigo», le había dicho con voz temblorosa, «para que recuerdes que Ella nunca nos abandona, aunque todo parezca perdido». Y Claudia se curó. Los médicos no supieron explicarlo. Dijeron que era una respuesta excepcional al tratamiento. Pero Esperanza sabía la verdad. La Virgen había escuchado. La fe había obrado el milagre. Desde entonces aquella imagen se convirtió en su tesoro más preciado. La llevaba en el bolsillo cuando salía. La colocaba junto a su almohada cada noche. La besaba antes de cada oración. Y cuando Tomás murió 12 años atrás, dejándola sola en una casa que de pronto parecía demasiado grande y demasiado silenciosa, esa imagen fue lo único que la mantuvo de pie. Claudia ya era adulta para entonces. Tenía 36 años, un trabajo exigente y una vida propia que la absorbía por completo. Al principio, visitaba a Esperanza cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes, y finalmente solo en fechas especiales, con llamadas apresuradas y visitas que duraban menos de 1 hora. Esperanza nunca se quejó, nunca exigió, nunca reclamó, porque así había sido criada, para dar sin esperar nada a cambio, para amar sin condiciones, para entregarse hasta quedar vacía. Pero el vacío duele, y con el tiempo ese vacío se fue haciendo más profundo. Claudia comenzó a hablarle con impaciencia, a suspirar cada vez que Esperanza llamaba, a cancelar planes a último minuto, a decir frases como: «Mamá, ya no soy una niña, tengo mis propias responsabilidades», como si el amor de madre tuviera fecha de vencimiento, como si los años de sacrificio pudieran borrarse con una simple excusa. Y entonces llegó aquel día. Hacía apenas 2 meses. Esperanza había llamado a Claudia porque se sentía muy sola. No pedía nada, solo quería escuchar su voz. Pero Claudia había respondido con tono seco: «Mamá, necesito que entiendas algo. Ya no puedo seguir cargando con esto. Tengo mi propia vida, mis propios problemas. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Ya es hora de que aceptes que las cosas cambiaron». Esperanza había colgado el teléfono con manos temblorosas. No lloró, no gritó. Solo se sentó en el sofá viejo de la sala, mirando las fotografías en la pared. Claudia de bebé, Claudia en su primera comunión, Claudia graduándose, Claudia sonriendo. ¿En qué momento esa niña a la que había salvado con oraciones y lágrimas se había convertido en una extraña? Ahora en la cama fría del hospital, Esperanza volvía a vivir ese dolor, porque el abandono no había sido solo físico. Había comenzado mucho antes, en cada llamada ignorada, en cada visita cancelada, en cada suspiro de fastidio, en cada frase que la hacía sentir como una carga. Y lo peor de todo era que Esperanza no podía dejar de amarla, porque así funciona el corazón de una madre. No sabe rendirse, no sabe olvidar, no sabe dejar de esperar. Miró nuevamente la imagen de la Virgen María, el manto azul descolorido, el rostro sereno, las manos extendidas en gesto de acogida. «¿Por qué?», susurró en la oscuridad. «¿Por qué salvaste a mi hija si un día ella iba a olvidarme? ¿Por qué me diste la dicha de ser madre si al final iba a morir sola?». No hubo respuesta, solo el zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano de pasos en el pasillo. Esperanza cerró los ojos, apretando el rosario contra su pecho. Pensó en Tomás, en cómo la abrazaba cuando todo parecía perdido, en cómo le decía que el amor siempre encuentra la manera de regresar. Pero Tomás ya no estaba, y Claudia tampoco, solo quedaba ella. Una anciana de 72 años, olvidada en una cama de hospital, sosteniendo los últimos fragmentos de una fe que amenazaba con romperse. Afuera,
la noche se hizo más profunda. Dentro, el corazón de Esperanza latía lento, cansado, como si también quisiera rendirse. Pero aún no lo hacía, porque algo en lo más profundo de su ser, algo que ni siquiera el abandono había logrado apagar, seguía susurrando una verdad que conocía desde siempre. La fe no se mide por los milagros que recibes. Se mide por la capacidad de seguir creyendo, incluso cuando parece que nadie escucha, y Esperanza, aunque rota, aunque olvidada, aunque sola, todavía creía. Lo que ella no sabía era que su fe estaba a punto de despertar algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Era pasada la medianoche cuando Esperanza despertó con un dolor agudo en el pecho. No era el mismo dolor que la había llevado al hospital. Este era diferente, más profundo. Como si algo dentro de ella estuviera rompiéndose lentamente. Se incorporó con dificultad, respirando entrecortadamente. La habitación estaba sumida en penumbras, apenas iluminada por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Todo estaba en silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Esperanza alargó la mano hacia la mesita de noche y tomó la pequeña imagen de la Virgen María. La sostuvo entre sus dedos temblorosos, sintiendo la textura desgastada de la figura que tantas veces había acariciado en momentos de angustia. Cerró los ojos y por primera vez en su vida no supo qué decir. ¿Cómo se reza cuando el alma está tan vacía que ni siquiera encuentra palabras? ¿Cómo se pide consuelo cuando lo único que queda es resignación? Apretó la imagen contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar nuevamente por sus mejillas arrugadas. «Virgen María», susurró con voz quebrada, «ya no sé qué pedirte, ya no sé si merezco que me escuches. He rezado toda mi vida, he creído en ti incluso cuando todo parecía imposible. Te pedí que salvaras a mi hija cuando era pequeña, y tú la salvaste. Te lo agradecí cada día de mi vida, cada día». Su voz se quebró, tuvo que detenerse para respirar. «Pero ahora esa misma hija me dejó aquí, como si yo fuera un objeto viejo que ya no sirve, como si todo lo que hice por ella no valiera nada, como si mi amor fuera una carga de la que tenía que liberarse». Las palabras salían entrecortadas, entre sollozos contenidos. «No te pido que la cambies, no te pido que la castigues, no te pido que me cure este cuerpo cansado, solo te pido que no me dejes morir sola, que alguien recuerde que existí, que alguien sepa que amé con todo lo que tenía, que mi vida no haya sido en vano». Esperanza abrió los ojos, mirando el rostro sereno de la Virgen María a través de las lágrimas. «Si es tu voluntad que me vaya, acepto. Pero por favor, madre, no dejes que me vaya como si nunca hubiera importado. No dejes que mi nombre se borre como se borra el polvo. Que al menos una persona, una sola, diga que valió la pena que yo estuviera aquí». Su respiración se volvió más trabajosa, el dolor en el pecho aumentó. Por un momento, Esperanza pensó que tal vez esa sería su última noche, y en lugar de sentir miedo, sintió una extraña paz. Porque si iba a partir, al menos lo haría después de haber dicho en voz alta lo que su corazón guardaba. Besó la imagen con ternura, como quien besa la frente de un hijo antes de dormir. «Gracias por escucharme», susurró. «Aunque no me respondas, aunque no haya milagros, gracias por ser lo único que nunca me abandonó». Y con esas palabras, Esperanza recostó nuevamente su cabeza sobre la almohada. Mantuvo la imagen apretada contra su pecho, cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera. No supo en qué momento se quedó dormida, pero lo que ocurrió después fue algo que ninguno de los presentes en aquel hospital lograría olvidar. Cerca de las 3 de la mañana, una enfermera llamada Patricia caminaba por el pasillo del tercer piso realizando su ronda nocturna. Era una mujer de 40 años, de mirada cansada y pasos automáticos, acostumbrada a la rutina agotadora de los turnos nocturnos. Pasó frente a la habitación de Esperanza, sin intención de entrar. Ya había revisado los monitores desde la estación de enfermería y todo parecía estable,
pero algo la detuvo. Una luz, suave, apenas perceptible, como si alguien hubiera encendido una vela dentro de la habitación. Patricia frunció el ceño. Las velas estaban prohibidas en el hospital. Regresó sobre sus pasos y se asomó por la puerta entreabierta. La habitación estaba a oscuras. No había ninguna vela, pero la luz seguía ahí. No provenía de ninguna fuente visible. Simplemente estaba. Como si el aire mismo brillara con una tonalidad dorada muy tenue. Patricia entró lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La anciana dormía profundamente, con una expresión de paz en el rostro que contrastaba con la angustia que había mostrado durante los días anteriores. Entre sus manos sostenía una pequeña imagen religiosa. La luz parecía concentrarse alrededor de la cama. No era cegadora ni perturbadora. Era cálida, como un abrazo invisible. Patricia se quedó inmóvil durante varios segundos, sin entender qué estaba viendo. Luego, sin poder evitarlo, sintió que los ojos se le humedecían. No sabía por qué. No había razón lógica para sentir emoción, pero algo en aquella habitación la conmovía profundamente. Salió en silencio, cerrando la puerta con cuidado, y mientras caminaba por el pasillo, sintió una paz inexplicable en el pecho, como si algo que había estado roto dentro de ella durante años acabara de comenzar a sanar. No le dijo nada a nadie. ¿Qué iba a decir? Que había visto una luz sin origen, que había sentido una presencia en la habitación de una anciana abandonada. La tomarían por loca. Pero esa misma noche, otros comenzaron a notar cosas extrañas. Un paciente en la habitación contigua despertó sobresaltado, diciendo que había soñado con una mujer vestida de azul que le tocaba la frente con suavidad y le susurraba: «No estás solo». Otra paciente, una joven que había intentado quitarse la vida días atrás, despertó llorando y pidió hablar con el capellán del hospital. Dijo que había sentido, por primera vez en años, que valía la pena seguir viviendo. Y en la estación de enfermería, Patricia no pudo evitar mirar una y otra vez hacia la habitación 307, la de Esperanza, porque algo le decía que lo que había ocurrido esa noche no era coincidencia. Cuando amaneció, Esperanza despertó lentamente. Abrió los ojos y miró el techo blanco. Seguía en el hospital. Seguía sola. Nada había cambiado, pero algo dentro de ella era diferente. No sabía qué. No podía explicarlo, pero sentía como si su oración hubiera sido escuchada, no de la forma que esperaba, no con respuestas claras ni milagros evidentes, sino con una certeza silenciosa, profunda, que le susurraba en lo más hondo del corazón: «No estás sola, nunca lo estuviste». Y aunque aún no lo sabía, aquella oración pronunciada en la oscuridad más profunda de su alma estaba a punto de tocar la vida de muchas personas que pronto llegarían a su puerta. El amanecer trajo consigo una rutina que parecía idéntica a la de cualquier otro día en el Hospital San Rafael. Los médicos llegaban con sus batas blancas impecables, revisando historiales clínicos con miradas técnicas. Las enfermeras circulaban entre habitaciones, ajustando sueros, tomando signos vitales, respondiendo llamados con eficiencia mecánica. Pero algo había cambiado. Patricia, la enfermera que había visto aquella luz inexplicable durante la madrugada, no podía dejar de pensar en la habitación 307. Cada vez que pasaba frente a la puerta, sentía una extraña necesidad de detenerse, de asomarse, de verificar que la anciana siguiera ahí. Cerca de las 8 de la mañana, finalmente entró. Esperanza estaba despierta, sentada en la cama con la espalda recargada contra las almohadas. Sostenía entre sus manos la pequeña imagen de la Virgen María y miraba por la ventana con expresión serena. La luz del sol entraba oblicua, iluminando su rostro arrugado y su cabello canoso. «Buenos días», dijo Patricia con suavidad, acercándose para revisar los signos vitales. Esperanza volteó y le sonrió levemente. Una sonrisa tímida, casi disculpándose por existir. «Buenos días, hija». Patricia colocó el termómetro.
Tomó la presión arterial y anotó los datos en la tabla. Todo estaba estable. Pero mientras guardaba el equipo, se descubrió mirando directamente a los ojos de la anciana. Ojos cansados, pero llenos de una profundidad que pocas veces había visto. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó, aunque sabía que era una pregunta que hacía automáticamente a todos los pacientes. Esperanza tardó unos segundos en responder. Miró nuevamente la imagen en sus manos. «Mejor», dijo con voz suave. «No sé por qué, pero mejor». Patricia asintió lentamente, y entonces, sin planearlo, sin saber de dónde salían las palabras, preguntó: «¿Tiene familia, señora?». El rostro de Esperanza se ensombreció apenas un segundo, pero luego recuperó la serenidad. «Tengo una hija, pero está ocupada. Ya sabes cómo es la vida». La frase sonaba ensayada, como si la hubiera repetido tantas veces que ya no doliera tanto. Patricia sintió un nudo en la garganta. Conocía esa historia. La había visto demasiadas veces. Ancianos dejados en hospitales. Familias que prometían volver y nunca lo hacían. Nombres que nadie preguntaba. Vidas que se apagaban en soledad. «¿Cómo se llama?», preguntó suavemente. Esperanza la miró sorprendida. Nadie le había preguntado su nombre en días. «Esperanza», respondió con voz temblorosa. «Me llamo Esperanza». Patricia sonrió. «Es un nombre hermoso». Y por primera vez en una semana, Esperanza sintió que alguien la veía. No como un número de expediente, no como una cama ocupada, sino como una persona, como alguien que importaba. Patricia salió de la habitación con el corazón encogido, y durante el resto de su turno no pudo dejar de pensar en aquella anciana de nombre Esperanza, que había rezado en la oscuridad pidiendo no morir olvidada. Pero lo que Patricia no sabía era que no era la única que había sentido algo extraño aquella noche. A media mañana, el doctor Andrés Fuentes, un joven médico residente de 32 años, llegó al piso para realizar sus rondas. Era conocido por su profesionalismo frío y su escepticismo ante cualquier cosa que no pudiera explicarse con ciencia. No creía en milagros, no creía en coincidencias, y definitivamente no creía en historias de luces misteriosas que algunas enfermeras susurraban en los pasillos. Entró a la habitación 307 con la misma actitud eficiente de siempre. Revisó el expediente de Esperanza en la tablet, verificó los estudios recientes y se acercó a la cama para hacer el examen de rutina. «Buenos días, señora», dijo sin levantar la mirada. «Voy a revisarla». Esperanza asintió en silencio. El doctor colocó el estetoscopio sobre su pecho, escuchó los latidos del corazón, revisó la respiración. Todo parecía normal, pero cuando se disponía a anotar los resultados y salir, algo lo detuvo. Una sensación. Algo en el ambiente de aquella habitación era diferente. No sabría describirlo, no era nada que pudiera medir con instrumentos médicos, pero estaba ahí, como una presencia silenciosa que te mira sin hacer ruido. El doctor Fuentes levantó la vista y por primera vez observó realmente a la paciente frente a él, una anciana de cabello canoso, rostro surcado por arrugas profundas, manos temblorosas sosteniendo una imagen religiosa. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Había en ellos una mezcla de dolor y serenidad que lo desconcertó. «¿Cómo se encuentra?», preguntó esta vez con genuino interés. «Estoy bien, doctor. Gracias por preguntar». El médico titubeó. Normalmente, a esta altura, ya habría salido de la habitación. Tenía otras 15 pacientes que revisar. No había tiempo para conversaciones innecesarias, pero algo lo retenía. «¿Tiene familia cerca?», preguntó de pronto. Esperanza bajó la mirada. «Mi hija está ocupada». El doctor Fuentes conocía ese tono. Lo había escuchado antes en otros pacientes abandonados, pero esta vez, por alguna razón, le dolió más. «¿Hace cuánto que no la ve?». «Una semana, desde que llegué aquí». El médico apretó la mandíbula. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Indignación. No la indignación profesional ante un diagnóstico difícil,
sino la indignación humana ante una injusticia silenciosa. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Esperanza». El doctor asintió lentamente. Luego hizo algo que nunca hacía. Se sentó en la silla junto a la cama. «Cuénteme, Esperanza, ¿qué historia hay detrás de esa imagen que sostiene?». Y Esperanza, sorprendida por la pregunta, comenzó a hablar. Le contó sobre Tomás, sobre Claudia, sobre la meningitis, sobre el milagro, sobre la fe que había sostenido durante toda su vida. El doctor Fuentes escuchó en silencio, y mientras escuchaba, sintió algo que no podía explicar, como si las palabras de aquella anciana estuvieran tocando algo profundo dentro de él. Algo que había enterrado bajo años de racionalismo científico y turnos agotadores. Cuando Esperanza terminó, había lágrimas en sus ojos, pero también una luz. El doctor se puso de pie lentamente. «Gracias por compartir su historia conmigo, Esperanza», dijo con voz suave. «No la olvidaré». Salió de la habitación con el corazón agitado, y mientras caminaba por el pasillo, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, había cosas en este mundo que la ciencia no podía explicar. Esa tarde, otros miembros del personal comenzaron a notar algo inusual. Los pacientes en las habitaciones cercanas a la 307 parecían más tranquilos, menos quejosos. Algunos incluso comentaban que habían dormido mejor que en días. Una auxiliar de limpieza entró a limpiar la habitación de Esperanza y salió con los ojos rojos, diciendo que no sabía por qué, pero se había sentido profundamente conmovida. Y Patricia, la enfermera, no pudo resistirse. Durante su descanso, regresó a la habitación 307 y simplemente se quedó ahí, sentada junto a Esperanza, escuchándola hablar sobre su vida. No eran conversaciones profundas, eran simplemente palabras, recuerdos, historias pequeñas de una vida que parecía ordinaria, pero que al escucharla revelaba una riqueza extraordinaria. Y Esperanza, por primera vez en días, sintió que su voz importaba, que su historia importaba, que ella importaba. Lo que ninguno de ellos sabía era que alguien en algún lugar del hospital estaba observando, y lo que había comenzado como una simple oración en la oscuridad estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, algo que pronto trascendería las paredes de aquel hospital y tocaría corazones que ni siquiera conocían la existencia de una anciana llamada Esperanza. Fue Carlos, un joven camillero de 25 años, quien cambió todo sin saberlo. Carlos llevaba apenas 6 meses trabajando en el Hospital San Rafael. Era un muchacho callado, de sonrisa tímida y manos grandes, acostumbradas al trabajo duro. Había llegado al hospital buscando estabilidad económica después de abandonar la universidad por falta de recursos. Su trabajo consistía en trasladar pacientes entre pisos, llevar camillas a urgencias, mover equipo médico. Nada glamoroso, nada memorable. Pero Carlos tenía un hábito que lo diferenciaba de otros. Siempre saludaba a los pacientes por su nombre. Siempre preguntaba cómo estaban. Siempre dedicaba unos segundos extra para asegurarse de que estuvieran cómodos durante los traslados. La tarde del tercer día después de la oración de Esperanza, Carlos entró a la habitación 307 para llevarla a realizarse unos estudios de rayos X. Encontró a la anciana sentada en la cama, mirando por la ventana con la pequeña imagen de la Virgen entre sus manos. «Buenas tardes, señora», dijo con su voz amable. «Vengo a llevarla a rayos X. ¿Está lista?». Esperanza asintió y le sonrió con ternura. «Gracias, hijo». Carlos preparó la silla de ruedas y ayudó a Esperanza a sentarse con cuidado. Mientras la acomodaba, notó la imagen que ella sostenía firmemente. «Es muy bonita esa Virgen», comentó mientras empujaba la silla por el pasillo. «Fue de mi esposo», respondió Esperanza con voz suave. «Me la regaló hace muchos años cuando mi hija estaba muy enferma». «¿Y se curó?». «Sí, fue un milagro». Carlos no dijo nada más durante algunos segundos. Luego, mientras esperaban el elevador, preguntó: «¿Su hija viene a visitarla?». Esperanza tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada. «No, ella
tiene su propia vida. El elevador llegó. Entraron en silencio, pero Carlos no pudo evitar sentir una punzada en el pecho. Miró a la anciana en la silla de ruedas, frágil, sola, sosteniendo aquella imagen como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y entonces pensó en su propia abuela, en cómo había muerto sola en un asilo mientras todos estaban demasiado ocupados para visitarla, en cómo él mismo había prometido ir a verla la próxima semana y la próxima semana nunca llegó. Cuando terminaron los estudios y regresaban a la habitación, Carlos se detuvo un momento antes de ayudar a Esperanza a regresar a la cama. «Señora Esperanza», dijo suavemente, «¿le molestaría si le tomo una foto con su virgen? Es que me gustaría recordarla». Esperanza lo miró sorprendida. Nadie le había pedido algo así en años. «¿De verdad quieres?» «Sí, de verdad». Carlos sacó su teléfono. Esperanza sostuvo la imagen contra su pecho y sonrió levemente. No era una sonrisa amplia. Era una sonrisa tímida, llena de una humildad profunda, como si no pudiera creer que alguien quisiera recordarla. Carlos tomó la foto, y cuando la vio en la pantalla, sintió algo inexplicable. La imagen mostraba a Esperanza sentada en la silla de ruedas, con su cabello canoso despeinado, su rostro arrugado, sus manos temblorosas sosteniendo la pequeña figura de la Virgen María. Pero había algo en sus ojos, una luz, una profundidad, una paz que contrastaba con todo el dolor evidente en su historia. «Es hermosa», susurró Carlos, más para sí mismo que para ella. Esa noche, antes de dormir, Carlos subió la foto a sus redes sociales. No esperaba nada. Solo quería compartir algo que lo había conmovido. Escribió un texto breve. «Hoy conocí a Esperanza. Tiene 72 años y lleva una semana en el hospital sin que nadie la visite. Me contó que salvó a su hija con oraciones cuando era niña y ahora esa misma hija la dejó sola. Pero ella sigue rezando, sigue creyendo, sigue siendo luz. Si tienes a alguien mayor en tu vida, no esperes a mañana para decirle que lo amas. Mañana puede ser demasiado tarde». Carlos apagó el teléfono y se durmió sin pensar más en ello. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, su teléfono no paraba de sonar. La foto había sido compartida cientos de veces durante la noche. Los comentarios se contaban por miles. Personas de distintos países escribían mensajes conmovidos. Algunos llorando por abuelas que habían perdido. Otros pidiendo perdón por haber abandonado a sus mayores. Muchos preguntando cómo podían ayudar a Esperanza. La historia comenzó a expandirse como un río que desborda su cauce. Páginas de noticias locales la retomaron. Luego medios nacionales. Para el mediodía, la foto de Esperanza sosteniendo su imagen de la Virgen María había alcanzado a millones de personas. Y el hospital comenzó a recibir llamadas. Primero fueron periodistas queriendo entrevistarla. Luego organizaciones de ayuda a adultos mayores ofreciendo apoyo. Después llegaron flores, cartas, mensajes impresos de personas de todo el continente que habían visto la foto y querían decirle a Esperanza que no estaba sola. Patricia, la enfermera, entró aquella tarde a la habitación 307 cargando un ramo enorme de rosas blancas. «Esperanza», dijo con voz emocionada, «esto acaba de llegar para usted». La anciana miró las flores con confusión. «Para mí, debe haber un error». «No hay error, y esto es solo el comienzo». Durante las siguientes horas, la habitación de Esperanza se llenó de flores, cartas, dibujos de niños, rosarios enviados desde distintos países. El personal del hospital no daba abasto llevando todo lo que llegaba. Y Esperanza, sentada en su cama, miraba todo aquello sin poder creerlo. «¿Por qué?», preguntaba una y otra vez. «¿Por qué hacen esto por mí?». Patricia se sentó junto a ella y tomó su mano arrugada. «Porque tu historia tocó corazones, Esperanza. Porque tu fe despertó algo en las personas. Porque les recordaste que el amor no tiene que morir, ni siquiera cuando parece que todo está perdido. Esa noche,
mientras el hospital se llenaba de periodistas y el tema se volvía tendencia en redes sociales. Algo más estaba sucediendo en un lugar lejano. En un departamento pequeño a 3 horas de distancia, una mujer de 48 años estaba sentada frente a su computadora revisando correos del trabajo. Su nombre era Claudia, y de pronto vio la foto. Una compañera de trabajo se la había enviado con un mensaje: ¿no es conmovedor? Esta anciana me recordó a mi abuela. Claudia abrió la imagen distraídamente y se quedó paralizada. Era su madre. Su madre sentada en una silla de ruedas, sosteniendo aquella imagen de la Virgen que había visto toda su vida. Su madre, con el rostro que conocía tan bien, pero que ahora le parecía distinto, más frágil, más pequeño, más abandonado. Leyó el texto que acompañaba la foto. Cada palabra fue como un golpe en el estómago. Lleva una semana sin que nadie la visite. Su hija la dejó sola. Sigue rezando. Sigue creyendo. Claudia sintió que el mundo se detenía. Las manos comenzaron a temblarle. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Qué había hecho? Miró la fecha. Había pasado una semana desde que dejó a su madre en el hospital con la promesa de volver pronto. Una semana en la que había estado ocupada con reuniones, proyectos, compromisos que ahora parecían tan insignificantes. Una semana en la que su madre había estado completamente sola. Y no solo eso, el mundo entero ahora sabía lo que ella había hecho. Millones de personas habían visto la foto, habían leído la historia. Y aunque el texto no mencionaba su nombre, Claudia sabía que estaba siendo juzgada en silencio por cada persona que comentaba con indignación. ¿Cómo puede una hija abandonar así a su madre? Cerró la computadora con manos temblorosas. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. No de vergüenza, no de miedo a la opinión pública, sino de un dolor profundo y genuino que le atravesaba el pecho como una flecha. Porque por primera vez en años, Claudia se vio a sí misma como realmente era. Y lo que vio la horrorizó. Tomó las llaves del auto con manos temblorosas. Ni siquiera se cambió de ropa. Salió corriendo de su departamento, bajó las escaleras a tropezones y arrancó el auto con el corazón desbocado. 3 horas. Tenía que conducir 3 horas hasta el hospital. Y mientras manejaba por la carretera oscura, con lágrimas rodando por su rostro, Claudia solo podía repetir una frase en su mente: «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». Lo que ella no sabía era que su madre, en ese mismo momento, estaba rezando nuevamente frente a la imagen de la Virgen María. Pero esta vez no pedía ser recordada. Esta vez daba gracias, porque su oración había sido escuchada de una forma que nunca imaginó. Claudia llegó al Hospital San Rafael cerca de las 11 de la noche. Estacionó el auto con prisa, sin fijarse si estaba bien alineado. Bajó corriendo, cruzó la entrada de urgencias y se dirigió a la recepción con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. «Habitación 307», dijo con voz entrecortada. «Necesito ver a la paciente de la habitación 307. Se llama Esperanza. Es mi madre». La recepcionista la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Había visto la foto que circulaba en redes y había escuchado los comentarios de los demás empleados sobre la hija que abandonó a su madre. Pero no dijo nada, solo asintió. «Tercer piso. Siga el pasillo hasta el final». Claudia subió las escaleras porque no podía esperar el elevador. Cada escalón le pesaba como una piedra. Cada paso la acercaba al momento que más temía, mirar a los ojos de su madre y enfrentar lo que había hecho. Cuando llegó al tercer piso, el pasillo estaba en penumbras. Solo algunas luces tenues iluminaban el camino. Todo estaba en silencio, como si el hospital entero estuviera conteniendo la respiración. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 307. La mano le temblaba al tocar la manija. Respiró profundo y empujó la puerta lentamente. La habitación estaba llena de flores. Ramos enormes cubrían cada superficie disponible. Cartas y dibujos colgaban de las paredes.
Rosarios descansaban sobre la mesita de noche, y en medio de todo aquello, sentada en la cama con la espalda recargada contra las almohadas, estaba Esperanza. Tenía los ojos cerrados. Las manos sostenían la pequeña imagen de la Virgen María. Los labios se movían en silencio, rezando. Claudia se quedó paralizada en la entrada. No podía moverse, no podía hablar, solo podía mirar a su madre y sentir cómo el peso de la culpa la aplastaba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente la miró? ¿Cuándo dejó de verla como una persona y comenzó a verla como una obligación? ¿En qué momento el amor se convirtió en fastidio? Esperanza abrió los ojos lentamente, como si hubiera sentido una presencia. Volteó hacia la puerta y vio a su hija. El tiempo se detuvo. Claudia quiso decir algo, pero las palabras no salían. Solo pudo quedarse ahí, con los ojos llenos de lágrimas, temblando. Esperanza la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su rostro no mostraba enojo, no mostraba reproche, solo mostraba algo que Claudia no esperaba: sorpresa y una tristeza profunda. Claudia, susurró con voz suave, y ese simple nombre, pronunciado con tanta ternura, fue suficiente para romper el último muro de defensa que Claudia había construido. Corrió hacia la cama. Se arrodilló junto a su madre. Escondió el rostro entre sus manos y comenzó a llorar con sollozos desgarradores. «Perdóname, mamá. Perdóname. Perdóname». Esperanza levantó una mano temblorosa y la colocó sobre la cabeza de su hija, acariciando su cabello con la misma suavidad con la que lo hacía cuando Claudia era una niña. «Ya estás aquí», dijo simplemente. «Ya estás aquí. Te abandoné», lloró Claudia. «Te dejé sola. Fui la peor hija del mundo. Y tú me salvaste cuando era niña. Rezaste por mí cuando nadie más podía hacer nada. Y yo te pagué dejándote morir sola». «No estoy muriendo», respondió Esperanza con una pequeña sonrisa. «Y no estoy sola. Mira todas estas flores, todas estas cartas. Hay personas por todo el mundo rezando por mí». Claudia levantó la cabeza, mirando a su madre con ojos rojos e hinchados. «No merezco tu perdón». Esperanza tomó el rostro de su hija entre sus manos arrugadas. La miró con esos ojos cansados pero llenos de amor. «El amor de madre no se mide por lo que mereces, hija. Se mide por lo que soy capaz de dar. Y yo te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando me dolía. Incluso cuando sentía que me habías olvidado. Pero yo...» «Shh». Esperanza secó las lágrimas de Claudia con sus pulgares. «No vine a este mundo para guardar rencor. Vine para amar. Y si el tiempo me ha enseñado algo, es que el amor siempre encuentra la forma de regresar. Tal vez no como esperamos. Tal vez no cuando esperamos. Pero siempre regresa». Claudia se abrazó a su madre con tanta fuerza que temió lastimarla, pero no podía soltarla. No podía dejar de llorar. No podía dejar de repetir: «No te voy a volver a dejar sola. Nunca más. Te lo prometo». Y Esperanza, cerrando los ojos, sintió que su corazón finalmente encontraba paz, porque esta era la respuesta a su oración. No había llegado como un milagro espectacular. No había llegado con luces celestiales ni voces divinas. Había llegado a través de una foto tomada por un joven camillero, a través de miles de corazones conmovidos, a través de la vergüenza y el arrepentimiento de una hija que finalmente abrió los ojos. Y tal vez, esa era la forma más perfecta en que un milagro podía manifestarse. 2 semanas después, Esperanza fue dada de alta del hospital. Claudia la llevó a su propia casa, acondicionando la habitación de invitados para que su madre estuviera cómoda. No fue fácil. Hubo momentos de tensión. Momentos en los que viejos resentimientos amenazaban con resurgir. Pero cada vez que eso sucedía, Claudia recordaba aquella foto. Recordaba el rostro de su madre en aquella silla de ruedas, sola, sosteniendo su fe como último refugio, y elegía el amor. El Hospital San Rafael también cambió. El doctor Andrés Fuentes, el médico escéptico, comenzó a dedicar más tiempo a conversar con sus pacientes.
a conocer sus historias, a recordar que detrás de cada diagnóstico había una vida entera que merecía ser vista. Patricia, la enfermera, creó un grupo de voluntarios dentro del hospital para visitar a pacientes que no recibían visitas, para que nadie más tuviera que sentirse invisible. Y Carlos, el joven camillero, recibió cientos de mensajes de personas agradeciéndole por haber compartido la historia de esperanza. Algunos le contaron que gracias a esa foto habían decidido reconciliarse con sus padres o abuelos. Otros le dijeron que habían recuperado la fe que creían perdida. La pequeña imagen de la Virgen María, aquella que Tomás le había regalado hacía 45 años, seguía descansando en las manos de Esperanza cada noche antes de dormir. Pero ahora, cuando rezaba, ya no pedía no morir olvidada. Ahora daba gracias. Gracias porque su dolor no había sido en vano. Gracias porque su fe había tocado corazones que nunca conoció. Gracias porque incluso en el abandono más profundo, la luz había encontrado la forma de brillar. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con lágrimas que sanaron, con oraciones que fueron escuchadas y con un amor maternal que nunca dejó de latir. Una historia que nos recuerda que los milagros no siempre llegan con trompetas celestiales. A veces llegan en forma de una foto compartida por un joven desconocido. A veces llegan a través del arrepentimiento sincero de un corazón que finalmente despierta. A veces llegan cuando menos los esperamos, pero justo cuando más los necesitamos. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Esperanza rezó pidiendo no morir olvidada? O tal vez cuando Claudia se arrodilló frente a su madre, rota de culpa, y escuchó esas palabras que nunca imaginó merecer. Ya estás aquí. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que despiertan, la fe que no se rinde incluso cuando todo parece perdido, el poder de una oración pronunciada en la oscuridad más profunda, y esa clase de amor maternal que trasciende el abandono, el dolor y el tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato abrazó tu alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.